Ok, creo que vamos a empezar ahora para aprovechar el tiempo que tenemos hoy, que no es mucho tiempo, solamente 90 minutos más o menos. Em, pero gracias a todos y todas por estar aquí hoy con nosotros. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Yo soy Summer Harlow y soy la directora asociada del Centro Knight. Y hoy tenemos el honor de presentarles a los investigadores del nuevo ebook o libro que se llama Los mundos del periodismo, seguridad, autonomía profesional y resiliencia entre periodistas en América Latina. Es una obra que ofrece una mirada profunda y comparativa sobre los retos y realidades que enfrentan las y los periodistas en la región. Este libro está disponible de manera gratuita en el sitio del Centro Knight y se basa en hallazgos de la tercera fase del proyecto Worlds of Journalism Study o Mundos del Periodismo. Y este estudio de mundos del periodismo es una iniciativa internacional que reúne a investigadores de más de 120 países para estudiar las condiciones, valores y prácticas del periodismo en todo el mundo. Y Worlds of Journalism Studies utiliza encuestas rigurosas aplicadas directamente a periodistas, diseñadas para producir resultados generalizables con niveles de confianza del 95%. Y en el caso de este libro, se presentan los resultados de encuestas realizadas en 11 países latinoamericanos con la participación de más de 4.000 periodistas. Y esto nos permite tener una visión sólida y representativa de la situación del periodismo en América Latina. Y en el webinar de hoy contaremos con la presencia de investigadores del World of Journalism Study de México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Chile y Colombia. Y ellos van a compartir los hallazgos más relevantes y sus implicaciones para la práctica periodística y la defensa de la libertad de prensa. Además, les adelantamos que el 3 de febrero realizaremos otro webinar, esta vez en inglés, con los investigadores que trabajaron en El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia. Así que estén atentos. Y antes de comenzar, les recordamos otra vez que pueden descargar el ebook en inglés, español y en portugués. Es gratis y se puede encontrarlo en el sitio web del Centro Knight y también el enlace está en el chat. Y queremos agradecer especialmente a todos los investigadores por su participación en este proyecto y por acompañarnos hoy, así como el equipo del Centro Knight, y especialmente a Sally Hughes del Departamento de Journalism y Media Management en la Escuela de o de Comunicaciones en la Universidad de Miami, y también a Celeste González de Bustamante del Centro de Cambio Global y Medios de Comunicación aquí en la Universidad de Texas en Austin, porque ellos, estas universidades y estos investigadores publicaron el libro juntos con nosotros en el Centro Knight. Y los y las investigadores que tenemos hoy de Argentina, tenemos Adriana Amado, es catedrática en la Universidad Camilo José Cela, donde coordina el grado de comunicación audiovisual y nuevos medios. De Colombia tenemos Jesús Arroyave, es catedrático y director del programa de doctorado de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Representando a Costa Rica, tenemos a la Celeste González de Bustamante, es directora fundadora del Centro para el Cambio Global y los Medios de Comunicación de la Facultad de Comunicación Moody, aquí en la Universidad de Texas, en Austin. De Chile tenemos a William Porra, quien es profesor titular de la Facultad de Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile. De México tenemos a Armando Gutiérrez Ortega,
profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California y responsable del Laboratorio de Recursos Didácticos Digitales. Y representando a Ecuador, tenemos a Martín Oyer Alonso, que ahora está en la Universidad de Salamanca y es doctor en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y maestría en estudios avanzados en comunicación. Entonces, gracias a todas y todas por estar aquí hoy y tengo tengo varias preguntas para nuestros panelistas y al final vamos a tener como 15 minutos para responder a las preguntas de la audiencia. Y por favor, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat del webinar. Entonces, para empezar, Em, ¿qué nos revela esta investigación sobre el estado actual del periodismo en el país donde hicieron las encuestas de World of Journalism? ¿Y hubo hallazgos sorprendentes? No sé si alguien quiere empezar. Adriana. Bueno, muchísimas gracias por realizar este encuentro. Es uno de los primeros que hacemos con los colegas, así que siempre es un gusto conversar. Yo creo que lo más sorprendente es ver los datos en comparación con el resto de los países. El periodismo en Latinoamérica en los últimos años fue el centro de muchas disputas, de muchas acusaciones por gobiernos a derecha e izquierda. Y a veces tenemos ese diagnóstico que es el que tiene más resonancia en la discusión pública como el diagnóstico del periodismo. En cambio, cuando uno intenta disecar y preguntarle a los propios profesionales, no solo aquellos que tienen una visibilidad mayor que el resto de sus colegas, uno se encuentra que el diagnóstico es diferente. En el caso de Argentina, la mayor dificultad para realizar este estudio que tiene como objeto hacer un perfil de los periodistas profesionales, es decir, aquellos que viven principalmente del periodismo. Él decía que la dificultad mayor es en sí mismo un diagnóstico, porque nos costaba muchísimo identificar periodistas que trabajaran mayormente en el periodismo. A lo largo del país, Argentina es el octavo país en extensión en el mundo, entonces muchas veces la referencia al periodismo es el de la ciudad capital, pero que está a miles de kilómetros alejados de las provincias. Este estudio, como hace una muestra muy equilibrada, muestra que las urgencias del periodismo tienen mucho que ver, por lo menos en Argentina y creo que en Latinoamérica se ve, con el pluriempleo, con trabajar para muchísimas plataformas, para tener actividades alternativas muy diferentes. Generalmente uno pensaba que el periodismo que no trabajaba solo o que complementaba la actividad lo hacía desde la docencia o desde trabajos de comunicación. A nosotros los trabajos alternativos nos dio un panorama muy diverso que muestran que el periodismo en Argentina ya no es una profesión a tiempo completo. Gracias. Martín. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer la invitación y es un auténtico placer compartir pues nuestras experiencias, que son largas y arduas en nuestros respectivos países, con todo, pues con toda la audiencia y sobre todo con los compañeros y compañeras que llevamos bastantes años trabajando juntos. Bueno, el periodismo ecuatoriano, como representante de este país en el que llevamos trabajando ya bastante más de una década, pues se caracteriza sobre todo por el entorno de alta complejidad en el que nos movemos. Es decir, los periodistas de este país están teniendo que sobreponerse a presiones políticas, a la fragilidad económica del sector
y sobre todo en los últimos años a las amenazas que están vinculadas sobre todo con el control criminal. Ya no solamente la criminalidad callejera, sino también el enfrentamiento directo entre fuerzas oficiales y oficialistas con las amenazas de grupos realmente bien organizados que pues cada vez están teniendo más peso y evidentemente pues están suponiendo un agravio para la puesta en marcha de los medios de comunicación y también del trabajo diario de los periodistas. Además, a esto se une el cambio drástico y la evolución del periodismo en Ecuador, de qué es periodista y quién es periodista en el país. A lo largo de estos últimos años hemos visto cómo los cambios políticos han sido tan drásticos que han determinado el ejercicio periodístico. Se pasó desde el que se llamó un control estatal, ¿no? Pues gestionado por el gobierno de Rafael Correa, a un cambio dentro del propio sistema, comenzando por el desmantelamiento de todo el sistema público de medios que se había generado durante este gobierno, a unos procesos posteriores de reprivatización y reconcentración de la propiedad mediática a partir de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y de este último gobierno de Daniel Noboa. Lo que se está viendo claramente, además de este cambio en el sistema mediático, es cómo la fuerte crisis económica recurrente que lleva aconteciendo durante los últimos 25 años, desde el feriado bancario de finales del siglo XX a los efectos de la crisis de 2008, terminando por la pandemia de la COVID-19, pues realmente afecta al ejercicio de los periodistas que cada vez tienen una dependencia mayor de unos empleadores que tienen más poder y tienen ellos, por lo tanto, pues más presiones sobre su propia independencia profesional. Así que, resumiendo, para comenzar esta charla, pues vemos cómo la precariedad en el periodismo ecuatoriano ha ido increciendo y cómo el sistema de medios de comunicación del país se está transformando, sobre todo debido a la destrucción de empleo, a las dificultades económicas, algo de lo que ya hacía mención Adriana sobre Argentina, la necesidad del pluriempleo y el acceder o emigrar a las plataformas alternativas que está ofreciendo la red de Internet. Gracias. Armando, Ok, gracias. Buenos días a todos desde Mexicali, el norte de México, lo más al norte que pueden encontrar de América Latina. Pues mucho gusto de estar con ustedes. Hallazgos así sorprendentes. Pues de entrada, los hallazgos, en el caso de México, también un país muy curioso, creo que muy parecido quizá al contexto que tiene Argentina por la extensión territorial, además por la variedad de tipo de prensa que se desarrolla en el país. Hay cosas curiosas aquí. Algunas sorpresas también, no solamente en el ámbito regional, sino en el ámbito nacional. Y también sorprendente lo que ocurre en América Latina. Yo creo que el contexto más serio, lo que me sorprendió más, fue descubrir la forma en que poco a poco algunos movimientos populistas en América Latina, pero bueno, en general en todo el planeta, se han ido consolidando, han ido construyendo el entorno propicio para poder ejercer el poder público. Creo que es algo que ha sido coincidente. Como bien menciona Adriana, las técnicas para poder llegar, para poder controlar esta forma de gestión del silencio, que es como yo le digo acá en México, no es relevante si el gobierno tiene un corte de izquierda o derecha. Cuando platicábamos con Celeste en un momento dado y también cuando estuve en Austin a principios del año pasado, comentábamos que pareciera como si tuvieran un manual, un handbook, ¿no? Para poder operar. El acoso judicial es una de las formas que se utilizan de manera muy frecuente. Sorprendente, por ejemplo, como que ocurra esto en países con democracias tan consolidadas como la de Estados Unidos, algo que me sorprende. La revisión que se hace por parte del FBI para tratar de encontrar unas supuestas pruebas sensibles en el domicilio de una periodista, eso es muy lamentable.
Y es algo que yo pensé que solamente ocurría en este país, en México. Acá los casos pues han sido cada vez más graves, las cosas no han cambiado gran cosa. Este, hay una agresión a la prensa, de acuerdo a lo que se puede reportar de manera independiente, porque muchas veces no reportan a los gobiernos, que además fue una coincidencia, la desconfianza de hacia los gobiernos para reportar agresiones es un común denominador en América Latina al menos. Aquí ocurre una agresión cada 14 horas a la prensa, ¿no? No tienen que ser agresiones graves, son agresiones que en todo caso van a ejemplificar, van a servir de escarmiento para preparar a los periodistas. Los niveles que se han alcanzado en México hoy en día, este, híjole, podría decir cinismo, pero vamos a evitar la palabra, pero por lo menos de descaro por parte de los gobiernos locales y el gobierno, bueno, particularmente de gobiernos locales que han sido el brazo articulado de esos movimientos populistas, al menos el más estridente, pues incluyen incluso encarcelar a periodistas que hacían una cobertura en la calle por un choque, encarcelarlo, llegar, ponerle esposas, llevarlo a prisión, encerrarlo. Y a mí lo que me resultó más complicado de asimilar es el caso de Rafael León Segovia que acaba de ocurrir, ¿no? En Veracruz. Lo que me resultó más complejo de asimilar es que parece empezar a dar resultados. Lo liberan bajo caución, acusado de terrorismo, de hecho, el periodista. Lo liberan bajo caución y sigue el proceso penal. Cuando sale, el señor está llorando, un señor ya mayor, está llorando de lo que le ocurre. Y lo que llama muchísimo la atención es que dice, bueno, que agradece que le den la oportunidad de poder estar fuera y defenderse. En realidad no habría nada que agradecer, parece que está funcionando, ¿no? Parece ser que la misma articulación de lo que están haciendo en términos judiciales para desgastar a la prensa da como resultado que incluso a la agresión sistemática por parte de la administración pública, el periodista tenga que sentirse agradecido por una especie de estado de gracia que le concede poder estar en libertad mientras el proceso judicial continúa, ¿no? Eso es algo que lo empecé a notar. Otra cosa, un hallazgo quizá que corrobora mucho de lo que hemos notado en América Latina, la precariedad, que ya lo menciona Adriana y lo menciona Martín. En términos laborales es muy complicado ser periodista. El ingreso, cuando se hacen los estudios de los ingresos por profesiones, son de las profesiones con los ingresos más bajos que hay. Y en México, para personas que arriesgan la piel y la vida y la seguridad todos los días, pues es algo especialmente preocupante, ¿no? Que se tengan que dedicar a dar cursos, a dar clases, a vender productos. Había una periodista que incluso se dedicaba a dar cursos de robótica. Canceló varias veces la entrevista porque la única manera de poder solventar el resto de sus ingresos era justamente a través de actividades que no son periodismo. Entonces, bueno, tienen que estar, son personas que trabajan 20, 22 horas, duermen muy poco, comen muy mal, están en constante estrés. Eso es lo que ha configurado el periodismo nacional, ¿no? Y a eso le sumamos en México, pues la presencia de grupos del crimen organizado que también tienen su propia agenda y que lamentablemente es una agenda que cada vez se mezcla más con los grupos que están ejerciendo el poder público. Entonces, esos serían quizá los hallazgos más significativos que podemos encontrar, al menos del lado personal y lado mexicano. Muchas gracias, Summer. Gracias. Celeste, todavía estás en muto. Ah, pensé que había, bueno, ¿cuántos años y siempre tengo problemas con eso? Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Yo soy Celeste González de Bustamante y estoy dirigiendo el equipo sobre Costa Rica. También quiero agradecer a Summer y a Sally por este esfuerzo tan... Es de verdad, como Rosenthal Alves dijo, el director del Centro Knight, que es un esfuerzo sin precedente y es un honor estar con ustedes aquí hoy en día. Y también quiero reconocer a las otras personas de nuestro equipo, Janine Relly de la Universidad de Arizona, Vanessa Bravo que está en Elon University y Silvia Dalben Furtado que está también en la Universidad de Texas en Austin. Y también quiero agradecer a las más de 300 periodistas que participaron en nuestro estudio que primera vez Costa Rica está incluido en este Worlds of Journalism Study. Y quiero también contextualizar un poco el caso de Costa Rica. Quisimos incluir
Costa Rica porque siempre, bueno, desde el siglo XX, la mayoría del siglo XX y hasta hoy en día, Costa Rica sirve o funciona y tiene un papel distinto y importante en la región por tener instituciones políticas más fuertes en la región en comparación con el resto de la región. Y por eso quisimos incluirlo. Y pensamos que, bueno, empezamos en 2023 y pensamos que íbamos a encontrar el caso más distinto. Lo que nos sorprendió que fue que Costa Rica, pues si fue muy distinto en tiempos de antes, no es tan distinto ahora. Muchas cosas que están diciendo el nivel de precariedad, condiciones económicas, eh, cosas relacionadas con discurso de odio, por ejemplo. Esas cosas están pasando ahora en Costa Rica. Eh, Otra cosa que quería decir es que nosotros, tal vez, estas son cosas que nos sorprendieron en los hallazgos, pero para los periodistas quizás no son tan sorprendentes porque están viviendo eso diariamente. Em, y por eso nada más quería mencionar eso, porque estamos haciendo este webinar y hicimos el ebook creo que la contribución que estamos haciendo es poder ver sistemáticamente cómo están distintos estos países o cuáles son las cosas que están ocurriendo simultáneamente en los diferentes países. En Costa Rica, creo que una cosa que nos sorprendió que sí pensamos que la pandemia iba a impactar las condiciones económicas del gremio periodístico en Costa Rica, pero no pensamos que iba a ser tan dramática. O sea, el nivel, la población de periodistas en la gente que está ejerciendo periodismo en Costa Rica ha disminuido de una manera dramática después de la pandemia. Y eso nos afectó también el- las condiciones o desafíos que tuvimos para hacer entrevistas, ¿no? No voy a hablar mucho de todos los protocolos, pero Summer también sabes que tan difícil es cuando tienes un país con menos periodistas tener un sample, por decir, que es relevante, que refleja la población periodística en el país. Am, Aún así, los periodistas todavía están siguiendo haciendo su labor periodística, están en mejores condiciones que en otras partes de la región, pero voy a concluir con esta parte con un comentario de un periodista que dice, si se compara a Costa Rica con el resto de la región, no está mal, pero si se compara a Costa Rica con Costa Rica, está muy mal hoy en día. Gracias. Jesús. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y un saludo desde Barranquilla, que está en el extremo norte de América del Sur. Estamos en la costa Caribe y en particular Barranquilla está en esta punta de este continente. Bueno, y muy agradecido en verdad por compartir este ejercicio que hicimos acá en Colombia con casi 400 periodistas, bueno, más de 400 periodistas en todo el territorio nacional. Pensando un poco en qué me sorprendió de este hallazgo y sobre todo qué viví, porque tuve ese privilegio de poder viajar por todo el país y en muchos casos ir medio por medio y hacer directamente las encuestas, a veces cara a cara, a veces con entrevistas que se incluían dentro de este proceso alternativa
información cualitativa. Y pensando en la manera de expresar estas ideas en categorías claras, yo decía que la paradoja o la contradicción era una manera de comprender el periodismo en América Latina. De una parte ya ha emergido esta idea de la pauperización, de ese proceso en el cual vemos que el periodismo está cada vez teniendo mayores problemas a múltiples niveles, ¿verdad? Pues aquí en Colombia tenemos medios ricos, de hecho creo que es una constante en las Américas que los medios de comunicación pertenecen a consorcios y grupos económicos de un potente nivel económico. Hay periodistas que navegan en dinero, son multimillonarios y de alguna forma muy reconocidos, pero el común denominador del periodista colombiano no está en esa condición. Eh, Fíjense que hallazgos concretos, el 38% de los periodistas tienen vinculación freelance, es decir, uno en cada cuatro, perdón, sí, o podríamos decir de 10, 4 periodistas no tienen un contrato laboral concreto, sino que prestan servicios y de alguna manera de eso sobreviven. Fíjense esta cifra que me pareció contundente. De cada dos periodistas, uno tiene que tener un ingreso alternativo, porque vivir exclusivamente del periodismo no es posible. Entonces, esto ya pone de manifiesto una paradoja extraordinaria, o sea, medios opulentos, medios vinculados a grandes oligopolios del país, pero la condición del periodista es paupérrima, es precaria y los ingresos básicamente no le permiten. Es decir, que de cada dos, el 50% tenga que hacer otra cosa además del periodismo para sobrevivir, ya es preocupante. Y lo que se hablaba del pluriempleo, Colombia emergió una data que también me causó mucha sorpresa. En promedio, cada periodista trabaja en 4 plataformas distintas. Es decir, conocí casos concretos de colegas que arrancaban desde las 5:30, 6 de la mañana en radio, luego tenían un programa personal al mediodía, luego hacían parte de un noticiero regional al final de la tarde y además tenían su página web. Es decir, un solo trabajo era imposible y todo eso era lo que tenían que gestionar para efectos de sobrevivir. Y la otra paradoja, tratando de avanzar otro tema, tiene que ver con esto de la libertad de expresión, con la autonomía. Los datos fueron contundentes. El 75% decía que sí tenía libertad para seleccionar las noticias. El 73% mencionaba que podían decidir el énfasis, es decir, eso que llamamos nosotros el enmarque, el encuadre, desde qué perspectiva enfoca la noticia, pero el 18% reportaba que sentía que no existía libertad de prensa en Colombia, que esa gran libertad con la que gozamos para eh, tratar de dar cuenta, cubrir lo que queremos, no existía. Y esto es particularmente preocupante en un contexto que como el de México, por supuesto, hay actores que tienen un papel determinante en dirigir las salas de redacción de muchos medios. Está, por supuesto, los distintos grupos al margen de la ley, las guerrillas, ¿verdad? Los movimientos subversivos que existen y todavía, inclusive algunos que se han desmovilizado, las disidencias han asumido un liderazgo, sobre todo en regiones cocaleras y con gran producción que genera una cantidad de dinero impresionante en el país. Y de otra parte, también algo que se observaba y que también es impactante es todavía están presentes ciertos grupos paramilitares, ciertas organizaciones que no necesariamente tienen un poder ideológico, pero que se sustentan con el tema de la droga y que también juegan papel determinante cuando algún periodista intenta hacer investigación o reportar procesos relacionados con esto de la cultura del narcotráfico y lo que pasa en las regiones del narcotráfico. Y eso a su vez nos lleva con esta última idea y con esto quiero cerrar, de las regiones. Creo que varios países de las Américas, ya nos mencionaba Adriana, Argentina, Chile también, seguramente William, el centralismo es una cosa impresionante. Hay grandes medios y muy buenos medios y hay un cierto ejercicio del periodismo en la capital o en las principales ciudades. Pero las regiones prácticamente están huérfanas.
una ONG muy importante que trabaja el periodismo hablaba de que en Colombia el 50% de las regiones del país están huérfanas de medios. Entonces, no solamente no hay medios, sino que estas regiones no hay acceso y casi siempre son dominados por ciertos actores al margen de la ley. Entonces, el ejercicio del periodismo en estos contextos es casi que imposible. Entonces, en conclusión, a pesar de que muchas veces cuando se le pregunta a nivel individual, los periodistas sí se sienten que tienen autonomía y que pueden publicar y qué tal, lo que luego de analizar los datos en sentido global encontramos es que no es tal, que es una paradoja, porque también reportan que sienten que es muy poco y que hay una serie de actores que están coartando su libertad y que terminan incidiendo en en los editoriales, las líneas editoriales de esas noticias que ellos desarrollan en el contexto de su trabajo informativo. Gracias. Y William, estás en muto todavía. Ahora sí, me costó, pero lo logré. Hola, bueno, buenos días para la mayoría, buenas tardes para algunos. Yo ya estoy, buenas tardes. Bueno, acá desde Santiago de Chile, algunos comentarios sobre la encuesta. Lo primero, explicar la situación de la prensa, de los medios de comunicación en Chile, que es importante entender de que Chile es un sistema de medios totalmente comercial. Televisión y medios públicos prácticamente no existen. Existe una televisión estatal, pero que se financia por publicidad, así que actúa como un medio comercial. Y hay algunas universidades que tratan de tener un medio, pero muy pequeño, con muy poco impacto, salvo excepciones. Así que es un sistema comercial y eso influye mucho ahora la crisis del modelo de negocios, porque todo el sistema funcionaba en virtud de la publicidad que se podía recibir. Eh, Así que hay disminución de puestos de trabajo, se achican salas de redacción. Además, los medios de comunicación chilenos sufrieron el estallido social, esta serie de protestas masivas que hubieron en Chile a finales del 2019, que más allá del hecho de que dificultó el trabajo porque había que tener despachos todo el día y había que además reportear en ambientes de mucha violencia, eh, la protesta misma dirigió parte de su protesta en contra de los medios, mostrando una cierta disconformidad de la población con la labor que han realizado los medios, sobre todo con su independencia respecto de los poderes económicos y políticos del país. Efectivamente, la encuesta muestra que, si bien lo mismo que pasaba en Colombia, los periodistas sienten que ellos tienen mucha libertad para actuar, sienten que en el sistema no hay tanta libertad. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto también lo señalaba Jesús, el centralismo. Em, los grandes medios están en la capital, son los grandes empleadores. Por ejemplo, si uno toma el número de medios de comunicación en la capital, hay aproximadamente un 25% del total de los medios de comunicación del país. Sin embargo, la oferta laboral, más del 50%, el 53 o 54% de la oferta laboral está en la capital. Porque acá en Santiago hay aproximadamente 7 medios que tienen más de 50 periodistas en sus salas de redacción y que no es para nada la situación de la generalidad de los medios. Entonces, eso produce una diferencia muy grande respecto de la capacidad que tiene un periodista de ejercer su independencia cuando el medio es grande y cuando el medio está en regiones. Entonces, nos enfrentamos a una situación en que los medios de comunicación de las regiones, de las provincias, eh, en que se enfrentan a una crisis económica muy grande por la pérdida de publicidad, comienzan a depender mucho del avisaje que paga el Estado. Por lo tanto, las autoridades locales, los gobernadores y
y los representantes políticos de las regiones comienzan a ejercer influencia sobre los medios a fin de obtener una cobertura positiva a cambio de un avisaje estatal generoso. Ese es uno de los grandes peligros que se enfrentan en estos momentos, que es esta disparidad entre los medios de regiones y los medios de la capital. En cuanto a la encuesta misma, algo que nos llamó la atención fue una cierta, unas ciertas contradicciones en el periodismo o en los periodistas. Da la impresión de que el periodismo, bueno, es un periodismo que es altamente profesionalizado en el sentido que la gran mayoría de las personas que laboran como periodistas cursó periodismo, aunque no haya terminado, en la universidad. Entonces hay un grado de profesionalización alta, pero en cierta medida eso establece una cierta dicotomía cuando los periodistas se refieren a sus valores, a sus concepciones de qué es el periodismo, porque por un lado responden las preguntas políticamente correctas, lo que la academia dice debe ser el periodismo, pero al mismo tiempo reconocen su situación efectiva en el trabajo diario. Entonces, aparecen ciertas contradicciones en que los periodistas aprueban dos puntos de vista que aparentemente no son reconciliables. Esto también se expresa en un perfil de roles periodísticos sin mucho perfil. Los periodistas chilenos tienden a estar de acuerdo con que los periodismos deben ejercer ciertos roles, eh, pero la tendencia es a decir que sí a todos. Y entonces aparece una curva muy poco perfilada respecto de cuál es el rol efectivo que debe ejercer un periodista. Un periodista debe ser el watchdog de la autoridad o, por otro lado, debe contribuir al desarrollo del Estado. El periodista debe estar preocupado de atender lo que el público quiere y necesita, y entonces es un periodismo más comercial, o por otro lado es un periodismo que le dice al público lo que debe hacer y lo educa y lo conduce. Entonces, en esas cuatro dimensiones el periodismo chileno se muestra un tanto indeciso porque tiende a considerar las cuatro como importantes. Tal vez en la dimensión comercial es la que recibe un poquito menos importancia, pero no mucho menos. Entonces, esa es una de las características que nos llama la atención, eh, unido al centralismo y al problema que... En cuanto a las presiones de fuerzas extraperiodísticas sobre las salas de redacción, en Chile el problema no parece ser tan grave como en la región. Los periodistas no reportan de manera regular o que les ocurra de manera regular los atentados más graves a la libertad de expresión y a las amenazas y a la seguridad física de los periodistas. Pero hay pequeñas tendencias que muestran que, de todas maneras, y lo que decía yo, en las regiones, en las provincias, la autoridad política y los poderes económicos tienen una influencia en las salas de redacción, y los periodistas también se lamentan de la influencia del dueño del medio. Y ese es un punto importante porque los medios en Chile tienden a ser, la gran mayoría de los medios, descontando los macro medios de Santiago, de la capital, tienden a ser con salas de redacción muy pequeñas. Entonces, con dos o tres personas ejerciendo labores de periodistas, el promedio es tres. Eh, entonces, el dueño trabaja codo a codo con los periodistas. El dueño está ahí presente, es casi un editor más, también reportea. Entonces, su influencia tiende a ser muy grande sobre los periodistas porque está en contacto directo con ellos y edita directamente sus trabajos. En cambio, los medios más grandes, el dueño está en alguna oficina por allá y los periodistas se entienden solo con los editores periodísticos. Así que esa es una de las características también, este hecho de que los medios, como son muy pequeños, el dueño está encima del trabajo del periodista y afecta sus labores. Em,
En general, la situación de los medios de comunicación en Chile en estos momentos está bastante agravada por la crisis económica, porque a pesar de que el país no está en crisis económica, los medios lo están, porque la publicidad se está yendo cada día más y más a las grandes empresas de Internet. Entonces, en ese marco, los diarios, por ejemplo, sobre todo los diarios nacionales, están muy afectados y están perdiendo lectoría. La televisión está afectada, pero no pierde sintonía mayormente. Mantiene todavía un cierto segmento del público que se informa por la televisión. Las radios han gozado de buena salud porque las radios hace mucho tiempo que llegaron a una crisis económica y se adaptaron a tener bajos ingresos y eso no ha cambiado con la crisis actual. Y lo interesante es el sector de los medios basados en Internet, basados en digital, los medios digitales, que son exclusivamente digitales, no las páginas web de los medios establecidos, sino que medios que son exclusivamente digitales, un sector que está creciendo muy rápidamente en Chile por la facilidad de crearlos, ¿no es cierto? Porque requieren menos infraestructura. Hay muchos periodistas que están creando medios que intentan ser muy profesionales, pero que están trabajando ad honorem. Y por eso no están presentes en nuestra encuesta, porque ellos hacen una labor ad honorem en sus tiempos libres y a lo más contratan a algún periodista joven que mantenga la página, por ejemplo, en el día a día, pero un periodista que tampoco trabaja 100% en eso. Entonces, ese sector, el sector de los medios digitales, no alcanza a estar representado plenamente en nuestra encuesta y es un sector muy activo y donde además hay mucha prensa alternativa. Prensa que trata de ir en contra de la agenda de los grandes medios de la capital de Santiago y de las capitales regionales. Eso es más o menos lo que podría decirles. Muchas gracias por la atención. Gracias. Entonces, todos ustedes han hablado un poquito sobre la seguridad, sobre la precariedad, sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y que también influyen en la práctica. Em, pero también me parece muy interesante que a pesar de las amenazas, los riesgos, la precariedad, todo eso, la mayoría de los y las periodistas dicen que tiene una autonomía profesional. Entonces, ¿cómo logran ellos equilibrar la independencia editorial frente a presiones de propietarios, anunciantes o actores políticos? No sé si Adriana, ¿quieres empezar otra vez? Retomamos la ronda, claro que sí, Sí. cómo no. Em, yo creo que esa paradoja se resuelve entendiendo el modo supervivencia en el que está y que todos los colegas han ratificado. Cuando tú tienes que subsistir, terminas especializándote en temas que no son controversiales. Entonces, en ese tema, posiblemente tengas libertad. Pero creo que aquí hay los datos nos dan un desafío teórico que es fundamental para la región, porque especialmente en Latinoamérica hemos trabajado con marcos teóricos que ponían el foco en las variables económicas. Y como todos han descrito, el periodismo cada vez se practica menos dentro de las estructuras tradicionales de los medios de comunicación. Incluso aquellos que trabajan para grandes medios de comunicación lo hacen por fuera del medio, de manera por cuenta propia, como freelance, y trabajan en muchos medios. Y lo que veíamos en la Argentina es que hay periodistas que trabajan para medios que se consideraban antagónicos. Entonces, como contaba Jesús, a la mañana podría estar haciendo un programa en una radio con un enfoque, con una alternativa. Por la tarde, colaborando para un periódico con otro enfoque, con otra alternativa, desarrollando periodismo desde sus propias redes sociales o desde un canal de YouTube. Entonces,
en esa combinación de medios, siempre hay libertad para poner la noticia en alguno y otro. Entonces aquí es que tenemos que abandonar ese esquema que ponía la principal presión en el propietario, en el anunciante, en la estructura, en la concentración mediática, porque no estamos viendo que ese periodismo se ejerza mayoritariamente en esas estructuras o quienes incluso los ejerzan en esas estructuras lo hagan de una manera tan disgregada que la presión se corra hacia los que efectivamente aparecen como principales fuentes de influencia, las urgencias, el poco tiempo, los pocos recursos, las dificultades de acceso a la información que son endémicas. Entonces, cuando los presidentes no dan conferencias o las dan de manera muy estructurada, el periodista no tiene posibilidad de participar. Entonces termina siendo comentarista de lo que se publica en el Twitter presidencial. Y quizás tenga libertad de comentar como quiere el Twitter presidencial, pero no tomamos conciencia que no tiene libertad de información porque no ha podido acceder a preguntar y a obtener la información que le hubiera permitido generar una conclusión más ajustada a lo que consideramos periodismo profesional. Sí, es una distinción muy importante, creo. Martín, Y bueno, siguiendo con la ronda y el orden, me gustaría centrarme en primer lugar en Ecuador para luego hacer una serie de comentarios en base a lo que estamos hablando, ¿no? En distintos países. Pues sí, como muy bien decía Samer, pues realmente lo que piensan los periodistas en el Ecuador es que ellos pues sí tienen autonomía, pero realmente tenemos que plantearlo de una forma más compleja, es decir, sí, a nivel formal ellos consideran que tienen una autonomía. Sin embargo, esta autonomía está materialmente condicionada, es decir, a partir de determinadas presiones políticas, concentración mediática, la vulnerabilidad que tiene a nivel profesional y también económica que hay, pues una realidad que ellos ya la asumen, la normalizan y a partir de ahí gestionan su propio concepto de autonomía individual. También hay una serie de desigualdades de género partiendo de la base que es numérica. Ahí todavía se sigue manteniendo estos últimos 15 años bueno, pues realmente un desequilibrio entre los periodistas, hombres que son bastante más y mujeres, y sobre todo las mujeres son más jóvenes y además ocupan puestos de menor responsabilidad. Esto es algo que no ha cambiado o ha cambiado ligerísimamente. Y como muy bien decía en Colombia Jesús, en Ecuador ocurre algo similar. Es decir, sí, tienen esa sensación de autonomía, pero que sin embargo en el énfasis narrativo ahí es donde sí se empieza a ver esa brecha y esa jerarquización dentro de los propios medios de comunicación. Con respecto a la seguridad, sobre todo en Ecuador lo que hay mucho temor es a las represalias, a saber que si hago algo o actúo de determinada forma o cubro determinada información, puede tener unas consecuencias que pueden ser negativas para mi integridad profesional y física incluso, ¿no? Entonces ellos han aprendido a gestionar ese riesgo, a incluirlo dentro de su propia rutina. Entonces aquí hay un ejercicio de autocensura que vuelve a normalizarse y entra dentro del proceso de generación de información. Dicho esto, que está basado exclusivamente en los resultados que nosotros hemos obtenido, pues me gustaría hacer varios comentarios de forma muy ligera. Es decir, los periodistas, como decía Adriana, evitan los temas controvertidos. Eso oficia formalmente es autocensura. Realmente en Ecuador está ocurriendo en los últimos 5 o 6 años un acoso directo que viene de procedentes del crimen organizado, de propios ejemplos que nosotros tenemos de personas que hemos encuestado y entrevistado.
Y tanto en Ecuador está ocurriendo como hacía mención Celeste en Costa Rica y William en Chile. Hay una disminución drástica del número de periodistas profesionales. Esto es algo que tenemos que entender muy bien cuando estamos hablando de periodistas profesionales, que en los que nosotros nos hemos basado dentro del proyecto World Journalism Study. Yo me salí un poquito de la línea e hice también entrevistas a lo que no solamente eran considerados periodistas profesionales, que cumplían los requisitos, sino también a esos denominados periodistas periféricos, que son esos periodistas que realmente ejercen el periodismo, pero sin embargo se ven abocados a ejercer el pluriempleo en otras áreas que no son el periodismo. Hay una cosa que me gustaría recalcar sobre lo que comentó Jesús, ¿no? Es decir, recorrer el país, ¿no? Y cómo nos hemos visto obligados a tener que trabajar bajo nuestros propios medios los investigadores. Ese es algo que es un fenómeno que no solamente está afectando a los periodistas que ejercen el periodismo como tal, sino también a las personas que estamos investigando el periodismo. Y esto habla de los esfuerzos que conlleva y evidentemente pues también las dificultades. Y también haciendo mención a lo que decía Jesús, pues no, la necesidad también de complementar nuestro trabajo cuantitativo con aspectos cualitativos. Creo que es fundamental ir también a la base de determinados problemas del periodismo a nivel local, regional, nacional y evidentemente de toda América Latina. Por lo tanto, hay más cositas ahí, ¿no? Pero no quiero apoderarme del discurso. Gracias. Armando. Bueno, compartiendo un poquito lo que menciona Adriana, ya es la segunda vez que lo hago, ¿no, Adriana? Este, sí es cierto, reportan niveles altos de autonomía, pero luego, si uno es curioso y revisa bien cómo se estructura la encuesta y empieza a ver los mecanismos de autoprotección, o aquí una pregunta que se hace con respecto a la opinión, por ejemplo, pueden opinar que en términos de autonomía tienen una autonomía alta, pero si se les pregunta cuáles son las condiciones de libertad de expresión en México, la diferencia es de 38 puntos en sentidos inversos. Entonces, ¿qué es lo que... Y además, el recurrir a la autocensura como una de las principales formas de autoprotegerse, o hay una pregunta adicional que dice ser más cuidadoso con lo que se publica, que también tiene un porcentaje alto de alrededor del 18-20%. Autocensura es de las más altas, es la principal forma de autoprotegerse. Pues lo que ocurre, y bueno, y le sumas además el asunto de la precariedad, no solamente en términos de los ingresos y de las fuentes de esos ingresos, sino el hecho de que al trabajar en diferentes medios, como suele ocurrir, ¿no? Como lo menciona Adriana, en la radio, en la mañana, en la tarde en prensa, trabajas como fotoperiodista, trabajas dando clases, que ocurre mucho en México, eh, te da poco tiempo también para poder seleccionar noticias de alto impacto que requieren mayor profundidad en la investigación. Y si a eso además sumamos que se elimina, por ejemplo, los institutos de acceso a la información por parte de los gobiernos, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el periodista efectivamente sí se enfoca en temas que puede sacar en el día a día. El periodismo de investigación es cada vez más costoso, y cuando me refiero a los costos, no solamente a los costos financieros, también a otro tipo de costos, a las pérdidas de autonomía, a los slaps gubernamentales, a las presiones de ciertos grupos de poder, a la condición cotidiana del ejercicio periodístico. Entonces, ese contraste hace que sea un poquito complejo el entender cómo es que están ocurriendo las cosas. Sí, efectivamente se sienten libres de poder seleccionar los temas. No mencionan que se les esté coartando la libertad al momento de seleccionarlos y de tratarlos, pero es difícil, con la cantidad de trabajos que tienen y por el tipo de muestra que tenemos, determinar si esto ocurre en temas que son de orden sensible, pues en temas que son más urgentes, en temas que los pueden poner en riesgo. Yo creo que se enfocan en temas que se pueden tratar de manera cotidiana y que es sencillo hacerlo y que en ese sentido, bueno, no van a tener problema para poder publicarlos. Creo que por ahí podría ser, quizá no respondí del todo porque seguimos trabajando en cómo entender esta información,
pero esa es, yo creo que la condición en la que se está dando el trabajo periodístico en esta región, ¿no? También se va regionalizando el proceso periodístico, la producción periodística. El tipo de acosos son distintos. Noroeste de México, que es donde estoy yo, que incluye zonas muy complicadas, Sinaloa, fundamentalmente Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, que son entornos complejos, ¿no? Ya Baja California Sur también. El detalle acá es que la presión que se puede ejercer por parte de otros grupos usualmente se vincula con violencia, agresiones directas. Y mientras más se va uno concentrando hacia el centro del país, las agresiones tienen que ver con descalificación del trabajo periodístico, con cuestionamiento a la moral de los periodistas, con otro tipo de acciones, pues, ¿no? Entonces, también México es un caso curioso. Regionalmente hay condiciones muy diversas que también complican, pero creo que el diagnóstico, pues la respuesta se podría encontrar en lo que plantea Adriana y que hemos descubierto acá, ¿no? Tratar temas que resultan poco riesgosos y que por lo tanto se puede tener la libertad de decir prácticamente lo que se desee. Además, como bien menciona William, cada vez más se trabaja en medios digitales, ¿no? Completamente digitales. Y ahí hay una libertad distinta, hay un proceso de seguimiento distinto. Se busca mucho el espectáculo, el tratar de ganar la nota. Eso implica que se puede ser un poco más crítico o explorar un poquito más el uso del lenguaje para descubrir algunas cosas y creo que eso ayuda a esa sensación de autonomía, ¿no? Pero sí se tendría que revisar con mayor puntualidad. Comparto lo que dice Martín y es un ejercicio que estamos haciendo ya acá en el noroeste, que además lo estoy haciendo imitando lo que está haciendo Celeste, que me comentaba Celeste, que empezó a hacer entrevistas un poquito más a profundidad con los periodistas. Lo que estamos haciendo es justamente eso, valorar en términos cualitativos cuáles son los resultados, tratar de cotejarlos, ¿no? Y ver también por qué ocurre, ¿no? En qué nos equivocamos en el diseño de la batería de preguntas, ¿no? Que en el caso de México, responder la batería de preguntas le tomaba a cada periodista 50 minutos del tiempo cotidiano para poder hacerlo, ¿no? Entonces eso implicaba un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces tratamos de ver qué es lo podríamos trabajar al respecto. Gracias. Celeste. Sí, gracias, Summer. Bueno, voy a empezar para decir decir que Costa Rica no es México, no es Colombia. Un asesinato de un periodista es muy en común, aunque sí ha ocurrido en Costa Rica en 2000. Creo que fue la última asesinato de un periodista en Costa Rica. El problema más grave en Costa Rica es, en términos de seguridad y ataques directos, es el discurso de odio. Casi 50% de los y las periodistas entrevistados dijeron que habían experimentado discursos de odio. Y muchos de estos comentarios de discurso vienen de funcionarios públicos, desde la casa presidencial, precisamente, que el presidente ha llamado a los periodistas ratas o sicarios políticos. Y eso ha influido mucho el ambiente general para periodistas, la manera en que la sociedad, personas de la sociedad, se refieren a periodistas, como en otros, y como ha mencionado Armando, respondiendo a la otra pregunta, que parece que los presidentes están siguiendo el mismo manual, discurso de odio, y luego personas en la sociedad siguen ese modelo. Y los periodistas han tomado decisiones que quizás en otros tiempos no han hecho en términos de autocensura. Y se reportaron muchos ejemplos de autocensura en las encuestas. Casi uno de cada tres periodistas decían que se han tenido que autocensurar de alguna manera. Y eso es como, estoy diciendo todo esto para decir que como hay otra paradoja, la paradoja de autocensura y la autocensura y el nivel de autonomía profesional. O sea, creo que podemos en la siguiente ola, tal vez profundizar exactamente cómo estamos definiendo autonomía profesional. Nosotros tenemos una idea, pero quizás los periodistas están pensando en otra cosa, ¿no? Dado a los comentarios de mis colegas aquí.
que es cierto que tal vez tienen autonomía de escribir, usar ciertas palabras, pero no tienen autonomía de escoger o cubrir tal fuente, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de autonomía profesional y creo que podemos profundizar tal vez en entrevistas profundas, cualitativas, podemos em, ir más allá de esa y aprender un poco más sobre esa cuestión. Y esta cuestión de autocensura que quizás en otros tiempos no se ha visto tanto en Costa Rica, es muy preocupante para otros periodistas. Otra cosa del ebook que creo que es una aportación muy importante, que tenemos periodistas que reflejan sobre el estudio sistemático que hemos hecho. Por ejemplo, Nancy Noguera, que es periodista en Costa Rica, muy reconocida no solamente en Costa Rica, pero en toda la región. Y ella hace una reflexión en el ebook sobre el problema de autocensura, no tanto en Costa Rica que en otras partes de la región. Creo que eso es un espacio para profundizar un poco, para aprender un poco más de las condiciones de periodistas en la región. Gracias. Y Jesús, sé que ya hablaste un poquito sobre eso, pero ¿quieres elaborar? Sí, de pronto complementar un poco la idea. En esta cierta figura que me parece que pudiera explicar un poco cómo hace ese periodista para efectos de negociar, de a veces frente a la autonomía que tiene, esas presiones que hace. Yo creería que en principio trataría de hablar de una autonomía en tensión permanente en Colombia, pero yo no sé si podríamos extenderlo a buena parte de las Américas. Y esa autonomía en tensión podría explicarse por un continuum, ¿de acuerdo? Que va de un extremo al otro. A veces los extremos nos ayudan a comprender mejor, ¿verdad? Un extremo, el periodista radical, ético, absolutamente comprometido, que se siente que cualquier cosa afecta contra su autonomía, renuncia y es radical con su extremo, ¿verdad? Y estamos en el otro extremo, inclusive ya podemos meter en esto que hemos conversado, que William mencionaba ahorita, de los roles, ¿verdad? Y está el rol del periodista que asume un papel casi que defensor del Estado, del gobierno, y sencillamente cualquier cosa que le direccionan que diga, está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? No tiene una agenda clara, sino que de alguna forma navega en ese mundo de ser complaciente con el poder o con las estructuras dueñas de los medios. Entonces, yo creería que en esos dos extremos vemos esa tensión y de manera recurrente se dan casos en donde sí hay autonomía, sí se permite, sí se lucha. Por ejemplo, un caso que ocurre en Colombia es el de periodistas anónimos. Y es que cuando reportan de ciertos temas no utilizan su nombre, inclusive se coloca como redacción pero el nombre ha desaparecido. Y ha sido una estrategia para evitar precisamente que atentados, que se materialice en un nombre propio ese concepto. Pero yo creo que siempre hay un equilibrio y hay que tener en cuenta que frente a este continuum hay variaciones, ¿verdad? Y no es tan claro. Por ejemplo, si están en la capital y hay recursos y hay medios grandes, habrá mayor protección y esta persona contará con cierta estructura de apoyo para efectos de atreverse a. Si estamos en el sector rural, o estamos en las regiones o en el contexto particular de Colombia, en esos lugares olvidados en donde los grupos al margen de la ley dominan, hay prácticamente no hay un Estado débil, un Estado que no va a apoyar ese proceso de respaldar al periodista. Y ahí lo que predomina es la autocensura. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que podemos construir este continuum, va de un extremo a otro. Hay muchos casos, todo es muy particular, pero yo creo que en eso nos debatimos, ¿cierto? De todos modos, creo que hay una apuesta, y creo que tú lo decías, Sommer, muy cierta. Pese a muchas adversidades, pese a muchos contratiempos y a cantidad de circunstancias
negativas, seguimos encontrando periodistas comprometidos con la verdad, periodistas con una ética, periodistas con una ética del trabajo extraordinaria. Y yo creo que tanto en las plataformas tradicionales, pero mucho más en las alternativas y en los medios digitales, vemos apuestas interesantes que denuncian, que asumen ese rol del perro guardián e informan de manera clara a la ciudadanía. Y yo creo que demuestran valentía y por eso muchas cosas han trascendido en América Latina por ese trabajo extraordinario que han hecho los periodistas. Eh, William. Ahí sí. Bueno, yo quisiera retomar el tema que nos planteó Summer al comienzo, que es en este contexto que ya más o menos se ve que hay elementos más o menos comunes en Latinoamérica, en algunos países más, en otros menos, el futuro que tiene el periodismo de calidad. Nosotros detectamos en la encuesta en general un cierto compromiso de los periodistas, más destacado que claramente en algunos que en otros, pero en general de no transar ciertos principios periodísticos básicos. Y algunos principios periodísticos básicos recibían un amplio apoyo por parte de los periodistas. Unido a eso, por otros estudios que nosotros hemos realizado, se detecta que si bien el público, sobre todo el joven, ya no se expone a un medio convencional de la manera tradicional como se exponían antes, sino que lo sigue en TikTok o en Instagram, siempre necesita que haya un periodista que determine si los hechos son confiables o no son confiables. Los jóvenes que ya no leen un diario, que nunca se sientan más de 10 minutos frente a un noticiero de televisión, si es que se sientan, dicen de que ellos siempre necesitan la confirmación por parte de un medio periodístico de que algo está ocurriendo. Si no, piensan o tienden a creer de que es una fake news. Entonces, ahí se detecta en la población, incluso en los más jóvenes, esta necesidad de esa actividad del periodismo de discernir sobre los hechos que tienen cierto que no son correctos, que no son los hechos tal cual, y poder decir esto sí está ocurriendo, e informar de una manera periodística al respecto. Ahora, periodismo de calidad, periodismo de más largo, sí, también hay un segmento para eso, pero no es mayoritario. Y eso se ve en los medios de 24 horas que tenemos en Chile, que son televisión por cable, básicamente, donde llegan a tener buenos ratings y son solventes económicamente, porque la gente recurre a ellos cuando quiere tener información más de calidad, que hay un segmento del público que sí lo espera. Y la encuesta muestra que, como les decía, que la mayoría de los periodistas sí está comprometido con esa visión del periodismo. A pesar de, como les decía, hay ciertas indefiniciones, ciertas contradicciones, pero la línea gruesa apunta en esa dirección. Gracias. Tenemos 20 minutos solamente. No sé si debemos pasar a las preguntas de la audiencia, ¿creen? Ok. Bueno, em, hay varias personas en el chat que han hablado sobre la precariedad, sobre el hecho de que los periodistas tienen varios trabajos afuera del periodismo. Entonces, no sé si ustedes pueden hablar un poquito más sobre qué significa este tipo de precariedad y qué tiene que ver con los medios, los dueños y las corporaciones que son dueños de estos medios que están tratando a sus periodistas en una manera no muy buena. Entonces, no sé quién quiere Yo, responder. yo quiero partir porque hay una idea que se me quedó en el tintero que tiene que ver con lo siguiente. Hemos visto en toda Latinoamérica el multiempleo, ¿no es cierto? Nosotros en Chile tenemos cifras muy parecidas al promedio latinoamericano, el 50%, un poco más o un poco menos, tiene que trabajar en otro empleo para subsistir, no basta el sueldo de periodista.
Pero eso es una ventaja, es malo por el estrés que le produce al trabajo periodístico, pero es una ventaja desde el punto de vista de la independencia porque el periodista no depende exclusivamente de su trabajo como periodista. Entonces, cuando tiene que decidir, ¿arriesgo mi trabajo o informo? Tiene un cierto red protectora que dice, si pierdo mi trabajo, por lo menos voy a mantener el 50% de mis ingresos. Voy a tener otro trabajo que me mantenga mientras encuentro un nuevo trabajo como periodista. Em, Así es que eso contribuye a que Ahora, la situación en Chile es muy similar en el resto de Latinoamérica. Los periodistas tienen que trabajar multiplataforma, los periodistas tienen que... un periodista de diario que antiguamente básicamente trabajaba para la edición de mañana, todos sabemos que ya no es así, que tiene que estar trabajando para las plataformas del diario todo el día, sacando actualizaciones, en fin. Entonces, están sometidos y la gran mayoría de los periodistas chilenos tiene temor por su seguridad mental. Sienten que están siempre al borde del quiebre y eso también, eso tal vez en Chile un problema más que o sea, la precariedad en sí es la precariedad psicológica del hecho de que estar permanentemente corriendo dos empleos al mismo tiempo y luchando contra ciertos poderes. Algunos poderes ahí que quieren ejercer influencia sobre el periodismo, los discursos de odio, como se ha mencionado acá, eh, alteran la psiquis del periodista, pero el periodismo ha mostrado en Chile y en parte, como también lo vemos en los otros países, una cierta resiliencia, una cierta capacidad de superar esto y en ese sentido las salas de redacción juegan un rol muy importante cuando el periodista se siente acompañado por uno o dos colegas que lo apoyan en su labor. Sí, yo también quería agregar al estudio mi experiencia en primera persona, porque en el momento en que yo estaba haciendo el trabajo de campo, estaba trabajando en Argentina como periodista y tenía 7 empleos. Trabajaba de lunes a domingo y en algunos días, obviamente, con triple turno. Entonces, y he trabajado para las que son llamadas las corporaciones y en muchos casos mi contrato no era con la corporación o con el dueño del periódico o del medio, sino con una productora que loteaba el espacio, incluso en canales de primer nivel y en radios. Y hacía como una mini producción con explotación publicitaria independiente. Por eso insisto en que debemos abandonar ese modelo de medio que quizás se explica para Europa o en Estados Unidos, tampoco para la totalidad del ejercicio de la profesión, pero en Latinoamérica ya casi no existe. Incluso en esas grandes corporaciones, como son llamadas, una relación contractual directa. Entonces, eso, y ahí coincido con William, es una de las estrategias de independencia, porque como mencionaba, em, permite que uno pueda distribuir el contenido en los diferentes medios. Tengo colegas que trabajando en la televisión logran publicar las investigaciones o las posiciones más originales en sus propios canales de YouTube, que se han convertido también en una fuente de ingreso para muchos periodistas. Por eso tenemos que, desde la academia, tenemos que amplificar la mirada, romper esa lógica de que son los medios el único espacio de desarrollo periodístico y empezar a pensar quizás en profesionales de la información, no en profesionales de los medios, que están haciendo un esfuerzo inmenso
por sostener. Nosotros en Argentina además lo vimos en la pandemia, mucha de la buena información de aquella que podía sortear la censura oficial se distribuía con asociaciones, con organizaciones, con especialistas desde sus cuentas de redes sociales. Entonces ahí tenemos otra mirada para agregar. Yo también quería agregar algo sobre el caso de Costa Rica y sobre los impactos de la precariedad. Y eso fue una cosa sorprendente para nosotros en Costa Rica, que muchos periodistas sí reportaron que tenían un nivel de precariedad más bien económica que nada. Eh, y eso tiene influye el estado emocional mental de los y las periodistas. Estoy viendo la encuesta y dice que Costa Rica, entre mujeres y hombres, eh, 72% de los hombres tienen preocupaciones sobre su bienestar y 59 menos mujeres tienen preocupaciones sobre su bienestar. Aún así, es en Costa Rica uno de los niveles más altos en la región. Y quiero decir que el impacto de la precariedad económica y la realidad de tener que trabajar dos o tres trabajos o salarios muy bajos, eso tiene un impacto, una implicación muy importante que refleja también la manera en que puede ejercer el periodismo, los que trabajan en el gremio. Entonces, solamente quería agregar eso a esa parte de la conversación. Summer, en Sí. El caso México es un caso curioso. En realidad, cuando tú verificas la encuesta, algo que se vincula mucho con la calidad laboral, cuando haces el análisis de carácter económico, tiene que ver con la seguridad social, el acceso a seguridad social. En México, prácticamente por ley, estamos obligados los patrones a darla. Un porcentaje altísimo de los periodistas que respondieron en México dicen que tienen seguridad social. Entonces, pero contrasta muchísimo también con el tipo de ingresos que tienen, porque están en un decil muy bajo, están muy abajo, están básicamente en los deciles que separamos, la gran mayoría se encuentra entre el 7 y el 6, o sea, están por debajo de la media, son ingresos precarios, y la gran mayoría de ellos también contestan que tienen múltiples trabajos, ¿no? El detalle con la encuesta es que no se puede determinar si es el empleador de la prensa el que le está dando la seguridad social o no es así. Y la otra cosa, un elemento adicional también que probablemente se vaya a vincular aún más con la precariedad, tiene que ver con el incremento sistemático del salario mínimo en México. Eso va a complicar muchísimo las contrataciones formales. ¿Y qué significa? Pues quizá en las próximas encuestas podamos encontrar personas trabajando más como freelancers, trabajando más de forma independiente, sin recibir ese apoyo de seguridad social, porque va a ser muy complicado para los medios ya de por sí también metidos en algún problema serio con respecto a los pagos, sobre todo medios pequeños, ¿no? A los pagos formales. Va a ser muy complicado que los puedan contratar como los habían estado contratando previamente. No creo que quizás la va a ser la gran incógnita del impacto que pueda tener esa circunstancia en el mercado laboral periodístico en México. También es evidente que en órdenes de dirección, en términos de trabajo, como mencionó Martín, es cierto que el periodismo es un trabajo que requiere tener muy poca reacción al riesgo, ¿no? Y que es para poca tipo de personas, ¿no? Pero las mujeres también están relegadas en ese sentido. Alrededor de las salas de prensa en el noroeste son 7 hombres y 3 mujeres en las salas de prensa y obviamente los trabajos directivos mejor pagados pues se concentran muchísimo más en los varones que en las mujeres, ¿no? Eso es lo que ha complicado también un poquito la presencia de mujeres en los medios. De por sí renuentes a trabajar en un medio con tanto riesgo, pues esto lo hace aún más complicado, ¿no? Eso es lo que ocurre en términos generales con lo que está pasando en México en ese aspecto, Summer. Si me permiten, quisiera agregar algo muy puntual y tiene que ver con el periodismo de las regiones. Ocurre que, sobre todo, no en ciudades intermedias, ciudades pequeñas, elementos en donde predomina lo rural, quizás la principal fuente de publicidad o es la alcaldía o es la gobernación. Es decir, es el ente
estatal, a nivel local, a nivel regional. Pero resulta que ellos tienen una directriz muy clara, que periodista que no simpatiza, que no es de alguna manera agradable o no produce buena información, sencillamente se le quita la pauta. Entonces, yo creo que es otro ingrediente de la pauperización que estamos mencionando aquí. Es decir, sencillamente, si quieres sobrevivir en ese contexto en donde nadie más te va a pautar y tu sueldo depende de la publicidad, tienes que hacer un cubrimiento positivo, siempre constructivo, de quien te está pagando la pauta. Y por supuesto, ahí ya entra en consideración qué tanta es la calidad de ese periodismo. Entonces, de una parte, fue consistente en Colombia, en muchas regiones rurales sobre todo. Y lo otro es que ante esta práctica de mala paga, del salario mínimo, de cosas muy por debajo del estándar, realmente quedamos en un periodismo con el género básico informativo. Los géneros mayores, crónicas, reportajes, que demandan un aliento mayor, están casi que desapareciendo en muchos medios y no hay ese interés por cultivarlos y nos quedamos como en la información escueta. Entonces creo que otra consecuencia de esa pauperización tiene que ver con que nos limitamos al componente informativo y dejamos de lado géneros mayores que en América Latina han sido extraordinarios, han hecho unos aportes maravillosos al periodismo. Bueno, eh, bueno, yo por seguir comentando, ¿no? La línea en la que estamos, creo que es importante entender muy bien que nuestro trabajo tiene un desarrollo en el tiempo, ¿no? Ese carácter longitudinal que estamos, que tiene, ¿no? En el sentido de que empezamos parte de nosotros trabajando hace unos años, ahora somos cada vez más y la idea es pues mantener esta misma línea. Porque hay un contexto en América Latina, a pesar de su diversidad, pues que es compartido, pero también hay una crisis conceptual, qué es periodismo, qué no es periodismo, quién es periodista, quién no es periodista y quién se siente periodista. Esto creo que es fundamental. Y luego también a nivel estructural tenemos que hablar de lo que sería la arquitectura de la profesión periodística como tal. Es decir, el ejemplo en Ecuador lo tenemos sobre todo en este último tiempo, que es lo que más, hemos visto que es un cambio más radical, ¿no? Es decir, los periodistas cada vez trabajan menos para los denominados medios tradicionales. Medios tradicionales. Es decir, es que ahora mismo ese modelo de multiplataforma que ya estamos viviendo hace que los periodistas no puedan definir concretamente si trabajan para la radio o un formato u otro formato. Si a esto le unimos la situación de precariedad contextual a la que viene unido este cambio, ¿no? de estructura y este cambio de modelo de la profesión periodística todavía genera más incertidumbres entre los periodistas que ejercen la profesión, ¿no? Entonces, creo que es importante avanzar en el concepto de análisis de la cultura periodística latinoamericana para llegar incluso a un análisis histórico y antropológico, porque hay una polarización fuerte entre lo que es la institucionalización y la falta de esa institucionalización, a pesar de, como muy bien decía Celeste, hay países como Costa Rica, pues que cuentan con un poco más de estabilidad institucional, pero la mayor parte de los países no es así. Pero también hay, lo decía una de las personas que nos acompañan, ¿no? Hablando de, hacer una pregunta acerca de la violencia corporativa. También hay una violencia corporativa que se ejerce de ese monopolio que tienen los medios privados. No podemos olvidar que más del 90% de los medios de comunicación de América Latina están en manos privadas y sobre todo el hecho de que son grandes corporaciones. Entonces la concentración mediática es muy fuerte. Y ahí, como decía también Jesús, ¿no? Es decir, creo que en base a lo que estábamos comentando, estamos viendo que hay la desaparición sistemática de ese periodista de clase media, de ese periodista que se podía ubicar en una clase profesional en la que no se consideraba acomodado, pero no precaria, ¿no? Realmente que se veía abocado a llevar a cabo jornadas interminables o a trabajar en otras áreas. Así que esto se une a ese cosmopolitismo periodístico que se ejerce en las grandes ciudades y que en muchos casos que opaca ese periodismo que se ejerce a nivel local y que realmente
en contextos como los países andinos y en concreto el ecuatoriano, es fundamental para entender la propia entidad de lo que significa ser periodista y ejercer el periodismo en el país. ¿Usted querías agregar algo rapidito? Solamente quería responder brevemente a un comentario en el chat que puso Emma Amador sobre la realidad de que en Costa Rica muchos periodistas de otras partes de la región van ahí porque han experimentado riesgos o amenazas o otras cosas. Entonces, y eso es... hemos también investigado eso, hemos entrevistado a periodistas de Nicaragua, en Costa Rica, otros, y Summer, también sé que estás haciendo investigaciones en este área sobre periodistas en exilio en Costa Rica, que hemos visto que en realidad, hablando de mundos de periodismo, hay dos mundos de periodismo en un país. Y eso podemos platicar mucho sobre eso porque las condiciones que están experimentando los periodistas que están en exilio y no se comparan con las condiciones económicas que están experimentando las periodistas costarricenses. Y eso es, voy a un punto que quería decir desde el principio, estamos analizando periodismo desde un punto de vista nacional, pero estamos viviendo y los periodistas están viviendo fenómenos transnacionales que están impactando su manera y todas las condiciones que están experimentando están influidos por fenómenos transnacionales y locales. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Quiero agradecer sinceramente a todos y todas por acompañarnos hoy en este webinar y especialmente a nuestros panelistas que compartieron su tiempo y conocimiento. Este libro y la investigación de Worlds of Journalism que lo sustenta son fundamentales, creo, para comprender los desafíos que enfrentan los periodistas de América Latina. Y también son importantes para fortalecer la seguridad, la autonomía profesional y la resiliencia de los periodistas que están haciendo ese labor tan importante para la democracia. Y les recordamos que pueden descargar el libro de manera gratuita en el sitio del Centro Knight y el enlace también está en el chat. Y no se olviden que el 3 de febrero tendremos un segundo webinar. Vamos a continuar hablando sobre la autonomía, la seguridad, la precariedad, etcétera. Esta vez el webinar va a estar en inglés y vamos a tener los investigadores de El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia. Entonces esperamos verlos ahí. Y gracias nuevamente por su participación y por ser parte de esta conversación tan importante para el futuro del periodismo. Y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Feliz resto de día. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias por la atención y los tan buenos comentarios. Nos vemos. Gracias.